¿Por qué tantas iglesias hoy en día, Pastor Jeffrey, Pastor Misael, ustedes que son pastores? Pastor Misael que empiece, como él habla más. No, yo pienso que hay muchas iglesias porque hay mucha necesidad de Dios. Ok, good. Entonces, el hecho de que se abran iglesias, para mí es una gran bendición. Pastor, ¿cómo fue tu proceso abriendo una iglesia desde cero? Primero, yo creo que el hecho de que haya muchas iglesias, como que acelera el propósito de Dios para la tierra, porque al final las iglesias, las paredes, no es iglesia, iglesia somos nosotros, ¿verdad? Está bien, eso lo entendemos, pero es tener un lugar exactamente donde la gente se reúne a adorar a Dios y se reúne cada día, ¿verdad? Eso crea un hábito en las comunidades que les rodean y de repente eso, aunque la gente no lo vea así, las iglesias es lo mejor que puede existir en un barrio de delincuencia. Ayuda al delincuente, rehabilita. Hay muchísimos sistemas de gobierno que ayudan para rehabilitar drogadictos, alcohólicos y etcétera, pero las iglesias cambian delincuentes, lo convierten en pastores. No la iglesia, Dios a través de, pero ese lugar es el lugar donde Dios trae como un imán a las personas. El proceso de yo abrir una iglesia desde cero no es fácil. No es fácil porque cuando tú estás abriendo una visión desde cero, conlleva no solo fe, amor y pasión por la gente, sino plata, dinero. Y tú quieres ver los fieles, tócale el bolsillo para que vea. O sea, la gente en el inicio de tus crecimientos nunca estarán. ¿Por qué no estarán? Porque el inicio requiere sacrificio en todo el sentido. Sin embargo, fue difícil abrirla desde cero, pero me di cuenta que cuando Dios te llama a un propósito, Él va a respaldar ese propósito y lo financia. Y sabemos que tú también eres un pastor joven, ¿no? Bueno, los dos. Pastor Misael, también joven. Pastor Jeffrey, Sí. pastor joven. Ahora, ¿cómo ustedes hacen? Porque ustedes también no solamente son jóvenes de edad, pero también ustedes cargan una madurez que no muchos pastores que tienen doble su edad tienen. Ahora, pastor, yo sé que hay una diferencia entre abrir una iglesia. Usted abrió su iglesia aquí en la República Dominicana. Pero, Pastor Misael, allá en los Estados Unidos. Bueno, mi experiencia abriendo una iglesia desde cero fue muy compleja. Fue muy difícil. Por el simple hecho de que allá se tiene que hacer las cosas. No sé aquí porque lo desconozco, pero allá se tiene que trabajar todo por el sistema de la legalidad. Claro. A través de... todo se inicia con incorporar el nombre de la congregación a sabiendas de que no se puede utilizar un nombre que ya se ha tomado porque no es permitido. Y de ser así, tú puedes incluso hasta ser demandado o corres con el peligro de pagar fianzas por el simple hecho de que estás tomando un nombre que ya está Una usado. demanda, Puede ser demandado. Eso es lo primero. Y lo segundo es dar el paso. Y difícil más se me hizo porque, tú sabes, dentro de este sistema, pues gente tiende a conocerte. Y después que te conoce y sabes que tú eres pastor, ellos deciden cómo llamarte para ser parte de la congregación. Y pues eso trae muchos problemas porque pues hay pastores como que se sienten enojados cuando hay personas que quieren como visitar tu iglesia por alguna u otra razón. Entonces para mí eso fue lo más difícil, no tratar de pescar en peceras, sino pescar en el mar. ¿En qué etapa de los ministerios de ambos ustedes dijeron o Dios le dijo a usted que abra una casa para Dios? Primero, el pastor dijo algo, allá en Estados Unidos las cosas funcionan, o la cumple o no la hace. En el hecho de yo saber eso, yo trato de que para que el cielo te diga amén a cosas, tiene que estar legal en la tierra. Romano 13 dice que te someta a todas las leyes, que todas las puso Dios. No hay forma de violar código de la tierra para ser el súper espiritual que no te somete a nadie. Hay gente que no se somete ni al diablo, a nadie se someten. Entonces, lo primero que yo hice para abrir Kairos fue legalizarlo sin tener templo. O sea, yo lo legalicé 6 meses antes con un abogado. Kairos de Bendición está registrado a mi nombre. Tiene cuenta de banco al nombre de la iglesia. Tiene RNC, obviamente. Tiene sello. O sea, nuestra iglesia es un ministerio constituido. El gobierno debe escucharnos, porque nosotros lo hicimos por las reglas. ¿Qué pasa? Cuando tú lo haces por las reglas, el mundo espiritual se te abre.
se te abre. Hay pastores que pierden oportunidades muy importantes por tener un ministerio con 10 años y en la tierra nadie lo conoce. O sea, legalmente. El mundo espiritual me conoce. Mira qué pasó en la pandemia. Escuché a un pastor que me contó que un gringo de Estados Unidos sabe que en la pandemia cerraron los templos. Había, obviamente, si no está la membresía, no se está recogiendo ofrenda ni diezmo, ¿cómo paga? O sea, no es un milagro así, ¿me entiendes? En ese entonces yo no tenía iglesia aún, estaba iniciando online, y él dijo que un gringo le dijo, un hermano misionero de Estados Unidos, que para poder ayudarle los 4 meses que tenía atrasado del templo, porque por la pandemia y demás, tenía que mostrarle los papeles de la iglesia. No sé si era que reportaba eso allá, no sé si, como sabe, que como te ayudo, pero el impuesto, cuando tú le das a una fundación, como que te libran allá de un impuesto. ¿Están de acuerdo? Sí, Estoy bien. Sí. ¿Qué pasa? El pastor tiene 10 años pastoreando, pero no tiene su iglesia legalizada, constituida, no tiene RNC, y perdió 4 meses de bendición por no estar en ley. ¿Cómo toca la puerta de un político? Tú vas con una carta donde un político para reunirte, vamos a poner donde un empresario, para solicitarle silla para la iglesia o que te regale algún sonido para la iglesia. Si tú le llevas la carta y esa carta no está bien hecha y no le ven RNC, dirección, número de teléfono, etcétera, van a decir, no, esto te están inventando. Por lo menos, aunque tú estás bien, pero está inventando. Entonces, lo que yo le aconsejo a la persona que van a iniciar un ministerio, que primero se pongan de acuerdo con las leyes, conoce el procedimiento, conoce tu posición, conoce tus derechos. Yo estoy tratando ahora de ser un estudiante de Derecho. Me gustó el asunto, pero lo primero que yo hice fue, antes de ingresar a la universidad, a tomar esa carrera ahora, es leerme la Constitución Dominicana, los 277 artículos que tenemos de la Constitución Dominicana. Porque yo necesito conocer mi derecho, saber el Código Penal, libros que me envuelvan bajo esa dimensión. O sea, cuando tú tienes el conocimiento, claro, tú no eres un ignorante. Nadie puede jugar con tu mente, nadie puede aprovecharse porque tú estás claro en tu posición. O sea, a mí un policía que me detenga en la calle tiene que tener en realidad base para decirme qué es lo que quiere, porque yo rápidamente acciono, claro, con autoridad. Claro. Tú tienes que verme en la calle. Tus derechos. Este tipo es militar, no, un tipo que conoce derechos y que sabe que el conocimiento, aunque todos somos ignorantes y todos no ignoramos las mismas cosas, dijo Einstein, todos somos ignorantes, pero todos no ignoramos las mismas cosas. O sea, somos ignorantes en algunas áreas, en otras no. Correcto. Nosotros sabemos a dónde estamos parados y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, Kairos inicia en pandemia. ¿Cómo tú inicias un ministerio en pandemia? Mira lo interesante de tener un llamado. Las iglesias se cerraron, los viajes. Yo tenía muchos viajes cuando se cerró el mundo, mucho. Recuerdo que iba a Costa Rica, iba a Perú, o sea, viaje increíble. Tenía buenas invitaciones, gracias a Dios. Se cerró el mundo, obviamente, si se cierra el mundo, se cierran las invitaciones. Pero como el llamado no es un púlpito, yo dije, no, entonces en la pandemia yo me puse a leer más y a volverme más loco, ¿me entiendes? Ahí comencé. Yo estaba en ese entonces soltero, todavía, con mi esposa vivía en Argentina, o sea, yo era unos novios, pero no estaba casado, estábamos lejos. Y yo entonces aproveché el tiempo para estudiar, para prepararme, para renovar el aceite, porque a veces estamos ministrando con una unción ya que está viejita, ¿entiendes? A veces ya el compromiso, a veces no, estamos tan ocupados en la obra de Dios que nos olvidamos del Señor de la obra. Correcto. Y eso es peligroso. Entonces, en base a eso, yo comencé a llenarme. Y en la pandemia, como me estoy llenando, digo, yo tengo que darle esto a alguien. O sea, no hay iglesias invitándote porque están cerradas, pero vamos a darle a alguien. Y levanté un grupo en Zoom. Bendito Zoom, ¿eh? Fue mi primera iglesia. Levanté ese grupo y comencé a trabajar con gente que no eran cristianas. Lo hice delante de Dios, lo hice privado durante más de 8 meses. O sea, yo no lo publicaba que daba enseñanza. Yo daba enseñanza lunes, martes, jueves. Yo tenía un grupito selectivo. Eran personas muy pocas trabajándolo como Jesús. Jesús se dedicó a 12, 3 años y los 12 cambiaron el mundo. O sea, si tú no te dedicas a un grupito de gente, fracasaste. Y comencé ahí. Hoy estoy muy feliz y orgulloso de tener gente que la doctriné yo. Nos la ganamos nosotros y la bautizamos nosotros. Y eso matarán por la visión. Y están ahí leal por la visión. Tengo un grupito de gente que yo me siento muy orgulloso de ellos porque están elevados. Entonces, ¿qué pasa? Inicio un asunto online. Cuando el mundo se abre, ya Dios me dice, yo iba como poner esa gente en iglesia amiga. Digo, ven, congrégate tú aquí, tú aquí. Lo estaba invitando en lugares que me estaban invitando, pero para ver si le gustaba, porque yo no quería abrir una iglesia. Me estoy tomando mucho tiempo, ¿está bien? No, está bien. ¿Te parece el invitado? Ok. Entonces, yo no quería abrir una iglesia porque
a mí me iba muy bien como itinerante. O sea, era mejor como yo estaba antes, como estoy ahora. Ahora a los 30 yo tengo que pagar local. Ahora a los 30 yo tengo que pagar teléfono, pagar luz. Ahora a los 30 yo tengo que estar pendiente si se daña algo en la iglesia. Que los parchos de la batería, que se dañó esto, que este piano hay que cambiarlo, que ese micrófono no sirve, que hay que comprar un cable. Ahora yo tengo un compromiso mayor. Que aunque más unción, la unción que tú tengas del mundo entero, el dueño del local tú tienes que pagarle. O sea, entonces eso no dice, mira, la unción está en ti. Hay que darle su botín. Entonces, antes como itinerante yo iba a un país, venía y ya. Predicaba y ya. O sea, yo te predicaba, me ganaba la alma y tú la adoctrinabas, la preparabas, tú eres el pastor. Yo sembraba, Apolo sembró, Cefa también, Cristo del crecimiento. Era como menos compromiso y era un ministro que tenía una agenda muy abierta. Gracias a Dios. ¿Qué pasa? El pastorado te pone compromisos, responsabilidad. Si te compra un vehículo, crítica. Cuando la gente no sabe que tú lo tenías antes de tener una iglesia, por ejemplo, es como un compromiso mayor. Amo lo que estoy haciendo, pero peleé con Dios. Subí a un monte a orar. Pues yo creo que puedo subir al monte a orar. Creo mucho en apartarme a lugares lejos para hablar con Dios. Y Dios me dio 3 palabras ese día. Esa noche me dijo que bajara y abriera la iglesia. Y yo le dije, Señor, ¿cómo que voy a abrir la iglesia? Este es el tiempo. Hablé con mi esposa, dije, Dios me dijo que abra la iglesia. Entonces, ¿ahora qué hago? Para abrir la iglesia necesita dinero. No tengo sonido, entonces yo soy medio perfeccionista con la cosa. O sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Con excelencia. Comencé a orar. Señor, ¿y cómo vamos a abrir esta iglesia? ¿Y qué dinero? Fui a buscar locales. Muy caro en la zona donde estoy. No es una zona que es media caro lo local y todo, una avenida y lo demás. Sí. Entonces comencé a buscar respuesta de parte del Señor y comencé a tocar. La fe sin obra es muerte. Comencé a presentar la visión. Y gracias a Dios bendigo a las personas que de una u otra manera a distancia apoyaron esta visión y la apoyan aún. Amigos que me dijeron, toma, ahí hay $2,000, ahí este es el sonido, esto es para el sonido, esto es para el local. Y abrimos una iglesia que se fueron unos $30,000. La pantalla que tenemos cuesta $700,000. La pantalla que estuve atrás, $700,000. Exacto. Me voló la cabeza. Yo dije, wow. No, me fue $700,000 dominicanos. Sí. Porque ustedes tienen cara de dólares y un lío. Ustedes no me dejan mencionar la palabra peso. Sí. Entonces costó $700,000. Dios usó a una hija y Dios la tocó y también ella fue el canal para esa pantalla y demás. O sea, Dios comenzó a poner cada cosa en su lugar, un micrófono aquí. Y abrimos esa iglesia y yo cuando la abrimos, yo tomé mi dinero, cosas que yo tengo inversiones por ahí en algo y me gané mi ganancia y le invertí en la iglesia, todo lo que entraba, cada peso. Y aún seguimos invirtiendo porque la iglesia, el primer año de la iglesia, entiendo yo que es un año de reinversión. O sea, tienes que ir porque hay que levantar ese fundamento, poder, para que la iglesia se pueda sostener. Y gracias a Dios, bendito Dios, que Dios está poniendo personas alrededor que de una u otra manera también colaboran con el ministerio y eso nos ayuda a pagar el local y estar trabajando. No me genera nada a mí. Donde estoy de acuerdo que el que ministra en el altar viva del altar, bíblico. Y eso es bíblico. Los sacerdotes católicos tienen su sueldo, los pastores adventistas le pagan, los testigos de Jehová le pagan, etcétera. O sea, todo el mundo, esto es con plata. Así funciona. No es un pago, pero es una manera de Dios bendecirte. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Pero yo soy un hombre que entiendo que eso hay que echarlo para adelante. Llegará un día donde Dios va de una u otra manera a recompensarnos por esa visión. Yo tengo 2 preguntas para el pastor Misael y el pastor Jeffrey. Adelante. Y ahí después tengo una segunda que me gustaría que ustedes elaboren. Ustedes son llamados al pastorado. ¿Tienen el llamado pastoral? 100%. Esa es la pregunta. Sí. Pero obvio. Obvio, ok. Si no, dejo esto. Ahora, ¿usted cree que hay personas que no tienen el llamado pastoral, pero tienen una popularidad, una fama? Son populares. Son populares. Y dicen un día, ¿sabe qué? Voy a usar mi plataforma, que tengo 500,000 seguidores. Voy a abrir una iglesia. Yo pienso que en la pandemia eso sucedió mucho. El pastor Díaz decía algo que yo lo traducí al ministerio evangelístico. Allá, yo no sé si ustedes saben,
la mayoría de los evangelistas no están registrados y las ofrendas que reciben pues las depositan en sus cuentas de banco sin registrarlas. Y eso es Entonces, peligroso, cuando vino la pandemia, los evangelistas que trabajaban en ese ministerio a tiempo completo, tristemente corrieron con el peligro de morir de hambre por el simple hecho de que no tenían un trabajo que les podía sustentar y el único trabajo que tenían eran las ofrendas que recibían y al no estar registrado no pudieron aplicar para el desempleo. Yo conozco evangelistas que hacen sus trabajos de manera ordenada y dentro de la pandemia, como ellos reportan todo el dinero que hacen al año a través de sus ofrendas, ellos calificaron para el desempleo y estuvieron tranquilos en sus casas recibiendo dinero. ¿Qué sucede? Yo pienso que hay muchas personas que decidieron el pastorado porque dentro del pastorado existe algo que se llama estabilidad. Porque en Estados Unidos la mayoría de nuestros pastores tienen sus salarios. Sí, eso la es mayoría de ellos. Ellos les pagan, eso es así. Ellos reciben su dinero. Y allá no hay problema con eso, los miembros no se meten en No, para eso. nada, para nada, Eso para es nada, aquí, para hermano. nada, para nada. El título de ser pastor allá es muy apreciable. Entonces, el evangelista entendió que a raíz de la pandemia, a mí me conviene más ser pastor que ser evangelista por el asunto de la estabilidad financiera. Oye, tremendo eso. Eso es así. Me gusta eso de Estados Unidos. Allá, sí, el pastor le da un sueldo. Hay gente que son terribles. Hay gente que prefieren ver a un capo. Cuando un capo se compra un Lamborghini, lo aplauden. Wow, yo quiero ser como él. Son héroes. Son Desean héroes. ser como Cuando él. un beisbolista, hablo de peloteros aquí en mi país, porque eso es lo que jugamos aquí, se compra o le dan un contrato de $100 millones y se compra en casa de campo una villa y se compra todo lo que pueda comprarse, lo aplauden. Si un pastor se compra una casa, lo matan. Están usando el diezmo, están usando la ofrenda. Exacto, la sociedad no puede tolerar eso. Muchas personas. En el caso de lo que estoy mencionando, lo digo porque yo creo en que hay gente que son sembradores que Dios levanta y de una u otra manera premian el trabajo o bendicen o Dios pone en su corazón honrarte porque el que a Dios le trabaja, Dios lo prospera. Ahora, hay un montón de gente que se engancha al ministerio creyendo que este ministerio pastoral es lo mejor o lo glorioso que le va a dar villas y castillas. Sin embargo, cuando tú te topas con esto, aquí hay que llorar, aquí hay que estar generando ideas. Tú sabes que usted me invita a su iglesia, yo voy y le predico 3 días y me fui. En mi iglesia no, en mi iglesia yo tengo que predicar toda la semana. Y allá un mensaje, y tú no puedes venir con lo que eso generando, tú no puedes venir con lo que viniste la semana pasada. Y entonces, como que la demanda es el nivel, va subiendo cada vez más. Tú dices, no, pues mejor ser evangelista. Para mí, en el caso como me iba a mí, evangelista, profeta por ahí, por las naciones. Sentarte a un ministerio es quitar tiempo de ti, de tu esposa, resort. Tú vas a un resort y ya quieres venir porque tiene una iglesia. Yo estaba en casa de campo, que un amigo, Dios lo bendiga mucho, tiene una villa allá y me prestó la villa por unos días. Ve con tu esposa allá en casa de campo. O sea, la gente puede ver eso. ¿De dónde fue que el pastor sacó eso? No, gente, relación. Jesús tenía amigos que le prestaban Mercedes-Benz. Busca el asna, que dile que el maestro lo necesita y tráemelo. Un Mercedes-Benz, lo más caro que había en el tiempo. Pedro, búscala. Dile que lo necesito. Significa ese texto en gramática te está diciendo a ti que Jesús otras veces más le pidió ese asna prestado. Dile que yo lo necesito ahora. Cristo tenía su relación. El que le dio la tumba a Yeshua, el que le dio la tumba a Jesús, era un empresario millonario, una tumba que José de Arimatea, nadie la había usado, esa tumba. Lo que significa que Cristo tenía su relación, sus amigos, pudiente, millonario. A veces que tenía amigos, hay que tener gente cerca que Dios va a usar para el ministerio. Yo creo que la pandemia, porque hemos estado hablando mucho de la pandemia, y la razón que yo dije, porque hay muchos que creo que ellos pensaban que fueron llamados al pastorado, pero cuando se enfrentaron a la pandemia, allí pudieron ver si de veramente eran llamados. Algo que yo estoy escuchando de ustedes, y Pastor Misael, yo lo conozco a usted, ahora el Pastor Jeffrey, que lo estamos conociendo,
ustedes tienen el respaldo de Dios. Claro. Ustedes no están mendigando. No hay batalla. No hay batalla. Mira, yo tengo el gran privilegio, y lo digo con mucha humildad. Obviamente tengo que darle la gloria a Dios. Es la mejor opción. Cuando yo recibí la confirmación de parte de mi Dios y la aprobación de mi líder, yo trabajé con sabiduría. La gente piensa que la fe es un salto al vacío. Sin embargo, yo pienso que la fe trabaja con estructura, con razonamiento, ¿no? Y pues mi esposa y mi persona diezmábamos en mi iglesia. Y cuando nos lanzamos al ministerio, decidimos, con aprobación de mi líder, que mi diezmo y el diezmo de mi esposa lo íbamos a utilizar para el pago de la renta del local. Yo tengo muy buenas relaciones con muchos pastores, y yo llamé a un pastor y le dije, préstame tu templo y yo te voy a pagar la cuota que tú me indiques. Entonces él me dijo, mira, Misael, yo he invertido mucho dinero en el sonido de mi iglesia y yo no quiero prestárselo ni rentárselo a nadie. Entonces luego yo lo llamé y le dije, mira, me rechazaste, pero yo quisiera que tú me reconsideres. Nosotros somos amigos. Yo voy a traer mi propio sonido, solamente préstame el local. Y él me lo rentó. Entonces el diezmo de mi esposa, que al ella trabajar en el departamento de radiología en un hospital, haciendo rayos X y mamografía y todas las imágenes del cuerpo, pues los diezmos de ella, y juntamente con mis diezmos, fruto de mi trabajo, gracias a Dios, trabajo como consejero clínico, atendiendo niños que tienen problemas de suicidio, pues nuestros diezmos pagaban la renta del local sin problema. Amén. Porque obviamente eso era algo que podíamos controlar. Y eso nos ayudó para no tener que exigirle a los hermanos ofrendas y diezmos, para no tener que tomar una parte el domingo y de manera hambrienta y desesperada tener que exigirle dinero a nuevos creyentes. Porque nosotros empezamos con personas que los conocimos en la calle de manera tradicional, regando tratados. Bueno, nosotros configuramos unos tratados un poquito más diferentes, de mejor calidad, con colores, claro, con el logo de la iglesia que teníamos. Y pues así nosotros iniciamos. Ese año nosotros terminamos pagando $14,000 solamente en renta. El primer año. Y gracias a Dios no tuvimos ningún problema por el simple hecho de que la idea que Dios me dio fue utilizar mis propios diezmos para costear el alquiler del templo. Y de esa manera fuimos desarrollando. Hoy en día, gracias a Dios, somos un aproximado de unas 35, 40 personas que están afiliados al ministerio de manera constante, y sus diezmos y sus ofrendas es lo que estamos utilizando. Porque el templo se sigue pagando con nuestros diezmos, el mío y el de mi esposa. Las demás ofrendas y los demás diezmos los estamos utilizando para ahorrarlos, para comprar un templo nuestro, porque yo odio y detesto tener que pagarle al dueño del edificio la renta que le pagamos a ese carnal que no es cristiano. Escucha. Pastor, ustedes hablan de la confirmación de Dios, que eso lo vemos nosotros, ¿verdad? Ustedes fueron confirmados por Dios, qué bueno, gloria a Dios. Pero hay otra confirmación que ustedes necesitan también de tener en cuenta, la confirmación de su esposa. Pastor, yo le voy a preguntar a la pastora que está aquí, y después no sé si usted puede abundar un poco de cómo la reacción de su esposa. Pero pastora Sara Díaz, ¿cuál fue su reacción? Pues bueno, yo ya sabía antes de casarnos que había este plan. O sea, como yo soy hija de pastores, Okay. yo siempre me preparaba para qué Dios me iba a llamar. Porque como era joven y no sabía,
Yo decía tal vez en el ministerio de la alabanza o de la música, pero siempre de la predicación. Porque nuestros padres siempre nos enseñan que si tú eres músico o si tú eres tal cosa, o si tú eres lo que sea, diácono o servidora nada más, tienes que predicar. Porque a eso fuimos llamados todos. O sea, es el llamado de todos, Bien la dicho. predicación. Entonces, me estaba preparando para eso en toda mi juventud, pero ya cuando nos pusimos de novio, yo veía que el futuro de él era el pastorado. O sea, apenas nos metimos en amores, como decimos aquí, apenas nos pusimos de novios, yo sabía que el llamado de él era ese. Entonces, yo confirmé mi llamado como pastora cuando vi que personas mayores que yo y que tenían más conocimiento de teología o de cosas así, me empezaban a llamar por pastora y me empezaban a llamar por madre. De hecho, tenemos un señor en la iglesia que tiene 70 y pico de años y él fue evangelista y fue pastor toda su vida, desde los 17 años. Y él llega a la iglesia y me dice, mi pastora. Y mis hijas todas son mujeres adultas y me dice mi pastora y vienen a mí pidiendo consejo. Entonces yo veo que Dios me está respaldando en esa área. Tú dijiste que eres hija de pastora. Uh-huh. Ya tú viviste. Una preparación. Ya, pero viviste. Eso, porque yo he tenido muchos amigos, amigas también, que eran hijos de pastores. Y ellos lo primero que dicen es, Yo no quiero. yo voy a correr del pastorado. Porque yo he visto a mis padres Claro. sufrir. Sí. Pero en cambio y tú... más sufrir que reír. Y tú, me imagino que ya viste, tú dijiste que viste el llamado. Sí. Y aún así dijiste, Es que sí. cuando nos casamos, de hecho, unos pastores nos dijeron, no es fácil, no se metan en eso, están preparados. Y cuando yo llegué a la casa, yo le dije a él, yo vi todo el sufrimiento de mis padres y he visto el sufrimiento de todos los pastores, pero yo no puedo correr del llamado que Dios me tiene. Claro. Tú pasaste una escuela. Porque si corro voy a llegar en algún momento y prefiero llegar ahora que llegar después. Ey, apúnteme esa. Sí, sí. Pastor, Yo- ¿cuál fue la reacción de la pastora Costa? Yo tengo casado con ella 15 años. 15 años. Y yo tengo 1 año y medio pastoreando la congregación. Quiere decir que para ese entonces teníamos 13 años y 6 meses. Y obviamente no fue difícil porque al estar casado tantos años, ya ella me conoce. Y mi esposa tiene un problema que ella es adicta a estar conmigo. Y ella, Es una bendición. mi amor, te pido perdón que no estás aquí. Te tenías que quedar en la casa. Pero ella me dijo, Misael, contigo me voy hasta debajo de un puente. Lo que tú digas, yo lo hago contigo, yo te apoyo en todo. Porque yo siempre he apoyado a mi esposa. Yo estaba hablando con unos jóvenes, me pidieron un consejo acerca del matrimonio. ¿Y qué tiempo ustedes tienen de casado? Y perdonen mi ignorancia. 1 año y vamos para 1 año y un mes. Un año y un mes. Wow. Señores, un aplauso, felicidades. Están de aniversario, ¿no? Bien, bendito. Qué bueno, qué bueno. Tristemente, por alguna razón, la mayoría de los cristianos conocen la historia de Débora, pero no conocen que ella era casada. Jueces 4:4 menciona al esposo de Débora. Se llamaba Lapidot. Y yo decidí convertirme en un Lapidot. Su nombre significa el que la deja brillar. Yo tengo el respaldo de mi esposa porque hace 15 años todo lo que yo he hecho es dejarla brillar. Y a mí me gusta que ella brille más que yo, porque eso me hace ser contento. Entonces, tú sabes, cuando yo le dije, mami, voy a abrir una iglesia, lo primero que me dijo, hacia adelante. Entonces, para mí no fue algo difícil en esa parte. Oye, y corroborando con algo que decía el pastor ahorita, volviendo a un paréntesis rapidito antes ahí que me llamó la atención. Cuando tú no tienes esa presión económica, tú no manipulas al pueblo. Tú no manipulas al pueblo. Por ejemplo, a mí se me hace difícil predicar diezmo. Yo no predico eso. Para mí eso no es relevante. Porque cuando tú creas diezmadores, tú lo llevas a cuotas al mes. Cuando tú creas sembradores, tú lo llevas cuando Dios lo toque todos los días y todo.
gracias a Dios, ellos lo han aprendido porque Dios le ha puesto eso en el corazón y porque funciona. Porque yo recuerdo que cuando inicié había gente que me llamaba, pastor, ¿cómo diezmo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Sin uno enseñarle. O sea que eso es un asunto que fluye solo y funciona. Yo creo que cuando oramos, cuando sembramos semilla, la semilla produce muchísimo. Eso es importante. De todas maneras, tú vas recogiendo lo que vas sembrando en el camino. O sea, también el pastor tiene que también aprender a hacer sus obras, qué hace, dónde pone. Eso también se le devuelve para atrás. Qué bueno. Y antes de concluir, felicito a los dos, al pastor Misael, al pastor Jeffrey, porque aunque solamente lo hemos conocido poco, pero lo veo por YouTube, Gracias, lo veo. sí, así es. Y he visto que ustedes trabajan. Pastor Misael también. Gracias. Pastor Jeffrey, pastor Misael, un consejo para aquellos jóvenes que desean el pastorado, ¿cuál usted le daría? Bueno, yo aconsejaría, me gustó algo que dijo el pastor, que yo invité a un evangelista a predicar a mi iglesia. Y lo invité no porque quería invitarlo, voy a ser honesto, lo invité por la amistad, la asociación, el compromiso, por el simple hecho de que él me llamaba, Misael, ¿cómo te va en la iglesia? ¿Cuándo voy para allá? Y lo invité. Y en 1 año y medio él ha ido a predicar 3 veces. Y me ha predicado el mismo mensaje las 3 veces que ha ido a la iglesia. Y ahora él lo va a saber porque yo no se lo he dicho. Ojalá que no vea el episodio. Entonces, ¿qué sucede? Para ser pastor, si tú miras cómo se desarrolla la manifestación de los ministerios, hay como una relación, como un noviazgo o un matrimonio entre el maestro y el pastor. Y yo pienso, puedo que esté equivocado, señores, estoy para ser corregido, pero yo pienso que el pastor tiene que ser amante a la lectura. Y la lectura bíblica sobre todo. Porque el año pasado yo contabilicé cuántos sermones prediqué en mi iglesia. Y en 365 días yo les prediqué a la iglesia cristiana Éfrata 132 sermones. Todos diferentes. Con razón me veo en el espejo y me veo más viejo. Porque la lectura, porque tratar de componer un sermón que edifique a la gente, tratar de componer un sermón que hable acerca del suicidio, que hable acerca de la depresión, que hable acerca del estrés, que ayude a una familia a reponerse después de que un hijo se suicidó. Tú sabes, sermones así yo no los escucho los domingos, tú sabes, y pues yo aconsejo que todo joven que nos está mirando a través de este medio, que si Dios te ha dado el llamado pastoral, chico, enciérrate. Yeah. Enciérrate en tu habitación y abre tu Biblia y comienza a leer y comienza a leer y comienza a leer, porque existirá una gran necesidad de personas que vendrán a tu congregación y ya la gente está cansado de escuchar, levanta las manos, ponte de pie, di gloria a Dios. ¿Entiendes? La gente tiene problemas serios. Mi primera experiencia como pastor fue trabajar con la violencia doméstica. Y yo no sé lo que es eso, porque yo nunca le he puesto la mano a mi esposa ni con el pétalo de una flor. Luego tuve que trabajar con un hombre que consume sustancias ilícitas. Y yo no sé lo que es eso. Porque yo, gracias a Dios, nunca he tomado alcohol, ni he fumado, ni he consumido ningún tipo de drogas. Entonces yo tuve que asociarme con gente que me diera la mano, que me ayudara, que me adiestrara. Y por alguna razón los pastores más ancianos tienen miedo a ayudar a los que somos más jóvenes. Siento como que a veces nos dan la espalda. Pero ese joven que está allí, que tiene ese llamado pastoral, lánzate. Si Dios te llamó, hazlo, pero prepárate, porque la preparación es muy importante. Muy importante. El pastor dijo todo. Yo estoy de acuerdo con la preparación. Cuando Dios me dijo que iba a ser predicador, yo tenía 12 años cuando me profetizaron, 12 años para 13.
Yo fui y comencé a reunir de 25 pesos, 25 pesos, 25 pesos, hasta llegar a 1,100 pesos y comprar mi primer diccionario de Holman ilustrado. Un diccionario que luego me lo robaron en la iglesia. Yo amanecí en la iglesia, yo dormí en la iglesia por 3 años. Espérate, ¿en la iglesia te lo robaron? Sí, porque acuérdate, número uno, que yo me congregaba en Cristo Rey. Okay. Ahí el compañero tuyo era un ex delincuente, un ex drogadito que Dios lo sacó, algunos, no todos. Entonces yo dormí en silicio con uno que parece se le metió chanito ese día. Yo me fui a la escuela en la mañana y se me llevó el diccionario y lo vendió. Algo que le llamamos Espíritu Santo, que los judíos le llaman el Dash y le llaman conciencia, me dijo, devuélvete y llévate el diccionario. Y yo seguí para la escuela. Volví de la escuela a la 1 de la tarde con esa preocupación y no encontré el diccionario. Lloré por 3 días. Me vestí de luto, rasgué mi vestido y lloré. Porque ceniza. Sí, yo duré 2 meses para reunir 1,100 pesos en ese tiempo. Estoy hablando hace más de, ¿cuántos años? 10 años. Más de 10 años. Y se me robaron el diccionario. Bueno, volví a juntar y subió 1,160, me subieron 60 pesos. Volví y compré el mismo diccionario de Holman. Luego reunir para comprar mi primera Biblia de estudio llamada Diario Vivir. Me leí La Plena, La Plenitud, la Diario Vivir, el Arcoíris y todo. Volví a reunir y lo compré. Yo era llamado evangelista, comencé a estudiar. A los 14 años me pongo en un instituto bíblico, duró 3 años. Me graduó del Instituto Bíblico Básico, cuestiones de misterio básico, Pentateuco, Introducción Bíblica, Evangelio Sinóptico, Tabernáculo, Libro de los Hebreos, todas esas cuestiones básicas. Luego me hago autodidacta y comienzo a estudiar más y a prepararme más. De manera que soy un aprendiz, un pupilo todavía de eso. Todo el que se considere maestro, a pleno le falta algo, obligatoriamente. El que maneje mejor una información, maneja mejor el tema. Eso es lo que yo entiendo de. Pero a todos nos falta algo. Y yo comencé a prepararme en base a eso y a estudiar. Y yo creo, familia, los que están ahí, que si usted tiene un llamado y usted no invierte en su llamado, yo tengo un lema que dice, invierte en tu cerebro y tu cerebro invierte en tu bolsillo. No hay forma de tú tener un ministerio eficaz en esta tierra y de cambiar el mundo y de que se te sienten gente. Por ejemplo, la mayoría de gente que está en mi iglesia es profesional, casi toda. Es increíble, casi todo lo que yo tengo ahí tiene un título, tiene una cuestión, o sea, son gente muy inteligente. Predicarle a ignorante es fácil, predicarle a gente que piensa no es muy fácil. A gente que piensa, que cuestiona, que razona, o sea, eso no dice que rabababa, no. Esto es una cuestión que hay que saber qué tú le estás diciendo. Para eso hay que invertir en el cerebro, hay que comprar libros. La gente que tiene ministerio es muy vaga. Cuando tú ves a un pastor que no tiene una biblioteca, ni siquiera con un diccionario, un comentario bíblico, una Biblia de estudio, húyele, que es que no está en nada. Predica cuestiones recalentadas, va a YouTube y recibe de otro y te lo predica a ti, va a Google y descarga. Hay que invertir en eso, hermano. O sea, yo hice mi biblioteca sin tener dinero. Mi biblioteca tiene que estar por encima de los $3,000, pues yo tengo libros ahí muy caros, colecciones, mi esposa sabe, libros, vivo comprando en Amazon, siempre vivo en este asunto, invirtiendo. Invierto, número 1, porque cuando tú pagas por el conocimiento, tú recibes ese espíritu de conocimiento. Cuando tú honras a quien Dios le dio alguna revelación, que invirtió tiempo, dinero. Yo estoy escribiendo mi segundo libro ahora y yo me estoy levantando temprano a escribir toda la mañana, investigando, buscando. Y cuando tú saques el libro al aire, que le cobra $20 a la gente allá en Estados Unidos, a veces tú lo han como Herodes. Pero realmente, negro, tú inviertes dinero, tiempo, sacrificio y etcétera. Si no te preparas, tú vas a dar ruido, va a hacer ruido como dijo Pablo, y simplemente ruido, y golpeará que el aire, nunca tu cuerpo, no someterá nada. Necesitamos conocimiento porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pastorado, el liderazgo y todo lo demás. Claro, abriendo un paréntesis aquí, todo el que da lo que tiene, no de más de ahí. Tú nunca puedes sentarte a ver un predicador a la medida que tú predicas, como tú predicas. Tienes que verlo como lo que él tiene. Lo que él tiene, eso es lo que él da. Pero trate de mejorarse cada día. Estamos en ese proceso cada día, prepararse, conocer todos los temas, leer libros. Y finalmente le voy a recomendar un libro que es el mejor de homilética que he leído, el libro Predicando con Frescura. Se lo recomiendo a cualquier pastor, a cualquier evangelista. Es un libro que te cambiará la vida a ti. Buenos consejos, pastores. Y ahora para aquella jovencita, porque la pastora está aquí, ¿qué consejo usted le da a aquella jovencita que está a punto de casarse con alguien con un llamado pastoral? No te cases. Huye, no. Sal corriendo. Pues
Antes de casarte, lo primero que te dicen es yugo desigual o tienes que someterse. En la palabra de Dios aparece el versículo que dice que las esposas deben someterse a sus esposos. Realmente, lo que nos quiere dejar dicho la palabra no es que mi esposo me pisotee y que él debe tomar las riendas de la casa y que debe tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que una mujer sabia edifica su casa. Entonces no se trata solo del hombre, sino de los dos. Cuando la palabra se refiere a que debemos someternos, es que el llamado de él, yo antes de casarme tengo que ver el llamado de él para ver si mi llamado yo lo voy a conectar con el de él y voy a seguir ese llamado. Y yugo desigual se refiere a lo mismo. Yeah. Si yo me voy a conectar con su visión, con lo que él quiere para él, con lo que Dios quiere para él, si yo me voy a conectar con eso. Entonces, antes de casarte, tienes que ver si tú estás preparada y estás dispuesta. Porque por amor todos hacemos todo, ¿no? Pero ya cuando llega el momento de enfrentarse a esta situación, que es bastante difícil, porque un pastor no es solo predicar. Aparte de leer, estudiar y fajarte para hacer un nuevo mensaje, tú tienes que lidiar con personas que vienen enfermas tal vez, porque quieren ser sanos, enfermas psicológicamente, a dar consejo, todo. El pastor es todos los ministerios, es evangelista, es profeta, es todo realmente. Y tiene que trabajar también en su casa. Y también con la familia, no solo de él, sino de todos. Él tiene que lidiar no solo con su familia, sino con la de todos. Y tú, como mujer, tienes que estar preparada, porque vas a ir de su mano. Oh. Tú no puedes dejar que tu esposo, como pastor, reciba a mujeres, a esposas que se vayan a quejar de sus esposos solas. ¿Por qué? Porque él como hombre no le va a poder decir qué tienen que hacer como mujeres, porque él no es mujer. Entonces, como esposas tenemos que saber que siempre, por más de que no tenga el ministerio de pastora, debes estar ahí para tu esposo y seguir las mismas riendas que él. Y prepararte para eso. Tienes que ponerte a la par. Porque cuando yo estaba de novia con él, le decía, ay no, yo tengo miedo porque tú tienes más conocimiento, porque tú tienes más tiempo en esto, porque más estudios. Y yo me puse a la par. Me puse a leer estudios. Y entonces tengo que ponerme a la par. Ella está preparando los estudios de la iglesia. Tengo que caerle atrás. Él lee el libro y yo leo después de él. Exacto, así estamos. La regla es, yo lo leo. Por ejemplo, ahora ella está leyendo el de Darrell Miller, que es Discipulando las Naciones. Es el mejor libro de la historia que tú te vas a leer. Cómpralo, pastor, y llámame. Hazme caso, apúntamelo ahí. Fue el de Predicando con Frescura. Bueno, ya porque ya soy de predicado. Yo lo leí, Sara lo siguió. Ahora Sara está con Discipulando las Naciones, yo lo terminé. Te habla de las tres sociedades: secularista, animista y monoteístas. Las sociedades secularistas, las sociedades que espiritualizan todo, que todo es secular, como Europa, y las sociedades que, como África, que por ejemplo la pobreza es algo espiritual, que una bruja, una cosa. Ese libro te orienta de una manera superior. Y nosotros hacemos esa competencia. No significa que yo lea el libro después de él, soy menos que él. No, porque no voy a comprar 2 libros para tenerlo en mi casa. Mejor uno, lea él. Entonces, en otras palabras, la pastora está diciendo, cásese con un músico de la iglesia. Si le quiere seguir los pasos. No, y una gran responsabilidad. Que va lejos, que va grande. Pastor, claro, tú vas pero lejos. nunca hay que tenerle miedo. Tú vas. El pastor Vallejo. Amén. Lo creemos. Y sabe que también que nosotros conocemos, yo conozco, Anthony y yo conocemos muchos pastores que tienen el llamado pastoral, pero por la decisión de su cónyuge le está haciendo mal. Entonces, aquellos, sí, estos libros son buenos, pastores, estos libros son buenos, prepararse es bueno, pero escoja bien a su pareja. Porque si usted tiene el llamado pastoral, que su esposa no sirva como piedra de tropiezo para su ministerio. Amén. Bueno, de aquí de La Verdad Sin Filtro. No sé, hoy era como un tema bien serio. Mucha seriedad. Estuvo bueno. El que vea esto va a ser bendecido. Estuvo bueno. Yo pienso que esto le va a abrir oportunidades a muchos jóvenes, porque yo no sé en el caso tuyo, pero yo no tuve un manual de instrucción. Imagínate. A mí me hubiese gustado haber tenido a alguien que me tomase de la mano y me subiera al escalón, tú sabes. Por alguna razón, el techo
de muchos pastores no se ha convertido en el piso de la nueva generación. La gente le tiene miedo al relevo generacional. Entonces, esto fue creado, obviamente, Dios ayuda a uno, porque hubiese sido mejor si alguien te estimula, si alguien te dice, mira, las cosas son así y así, así. Y esto está sirviendo para lo que no hicieron con nosotros lo estamos haciendo con aquellos, para que su camino sea un poquito más fácil. Porque yo soy pastor hoy y yo no pretendo, yo no voy a hacer esto para toda la vida. Yo sé que algún día me voy a morir, algún día voy a estar viejito y voy a darle la oportunidad a un joven que lo haga, tú sabes. Y pues yo estoy preparado para eso. Así que reciban esto como un estímulo, como una gran bendición. Y nos vemos en el próximo Desde capítulo. La Verdad Sin Filtro Podcast. We Shalom. in the God arts. bless.